Bueno, en este video me gustaría abordar una introducción a lo que son las clases en este lenguaje C Sharp. Darle una pequeña forma a una clase desde dos puntos de vista, ¿no? La clase que está dentro de nuestro proyecto principal o de nuestro archivo principal y una clase en un archivo adicional. Entonces, despacito. Hasta ahorita entendíamos, o hasta antes de eso, si tú sigues una secuencia del curso que se está ahorita dando, am, te darías cuenta que el main es nuestra forma de trabajo, nuestra plataforma inicial de trabajo, ¿no? Y básicamente define que todo lo que hay en este código pues, es parte del main, es el bloque del main. ¿Qué pasaría si decidiéramos crear un subprograma? Vamos a darle ese nombre, subprograma. Lo voy a quitar. Um, y eso en realidad es una clase, es un programa, es un subprograma. Por ahí me decía un alumno en clases, es un programa. Sí, sí, básicamente es eso. La diferencia es que es un programa que es controlado desde una variable. Es básicamente eso, una clase. Ahora, vamos a hacer un pequeño ejemplo. El main tiene este bloque que es el que le pertenece, pero ¿qué tal si yo hiciera un bloque y se lo hiciera pertenecer a una clase llamada auto? Ahí está. Lo que tenemos aquí es como decir, este es auto y aquí es pues el bloque de auto y es todo el código que le pertenece a auto. Hay una ley que dice desde un contexto estático que sería el main, solamente puedes jalar otro contexto estático, así que por lo pronto y por dogma de fe me van a tener que aguantar y les digo pónganle static por lo pronto. Cuando tú creas una clase, dices, bueno, una clase es como una especie de subprograma, pero va más allá que una especie de subprograma, es también un nuevo tipo de datos, un tipo de datos muy tuyo, definitivamente es tuyo. Así como tú creas entero de A y le das un valor, también pones auto de B. Nada más que en lugar de igual a un valor, pones igual a new auto. Ahí está. Esto que tenemos aquí es una clase y esto que tenemos aquí se llama objeto. Voy a intentar hacer esto, espero que funcione. Ahí está. Listo. Ahora, si esto es un programa, ¿cómo lo he hecho andar? Bueno, lo primero que aprendemos al hacer un programa es a crear variables. Así que si yo digo int de a, es una variable que está dentro de auto. De hecho, lo que esté dentro de una clase se le llama miembro o atributo. Un miembro en una clase son todos los elementos que están dentro de una clase. Llámese una variable, llámese otras cosas que andan por allí, un método mismo que esté dentro de una clase. Por ejemplo, supongamos que hay un método llamado incrementar. Y lo único que hace este método es decir a más. Es decir, sumarle a 1. 1a. Es todo lo que va a hacer este método. No va a ser más. Falta el void. Es un método. Entonces, lo que tenemos aquí son ya dos miembros, tanto A como B. Uno de ellos es una variable y otro de ellos es un método. Y observen cómo es básicamente un programa, es un subprograma. Vamos a pensar que es un subprograma. La diferencia es que es un subprograma el cual es controlado desde una variable. Ese es un primer concepto, ¿no? Ahí está incrementar y no le puse pública A, le voy a poner public. Y también está las variables. Otra cosa interesante de una clase es que no solamente es un subprograma, es un tipo de datos. Así que puedes crear varias variables a partir de ese tipo de datos. Donde C tiene su propia A y tiene su propio incrementar. Donde donde A tiene su propia. ¿Dónde está tú? A, B, es B y C. B
tiene su propia A y tiene su propio incremental. Es decir, esto que vemos aquí, estas variables que apuntan a este código, a esta nueva instancia, se le llama de auto, se hace una especie, se convierte en una variable que controla un programa, un programa copia de esto de aquí. Ahora, volvemos a la parte de la estructura de la clase. Para crear una clase solamente basta con que tú definas class, el nombre de la clase y un bloque con el código que le va a pertenecer a la clase. De hecho, esto es todo lo que necesitas tú entender para decir que sabes cómo crear una clase. El problema es que otra cosa es muy distinta, analizar y decir, bueno, va a tener estos miembros, para esto van a servir estos miembros. Entonces, aquí yo tengo un miembro A y un miembro incremental. A lo mejor le pongo inc1 y ahí tengo otro miembro llamado inc10, que en lugar de incrementarlo uno en uno, lo incrementa de 10 en 10. Ahí está. Hacen diferentes cosas, puedo tener diferente nombre. Esto como tal es una clase. Ahora, el truco para crear una clase no es saber codificarlo, va más allá porque hay que saber analizar y definir la clase y cómo la necesitas tú para que funcione. No recuerdo, bueno, sí lo recuerdo, ¿no? Al proceso en la que tú creas una clase a partir de una entidad, una situación o una actividad del mundo real, se le llama abstracción. En otro video vamos a abordar todo eso de la abstracción. Por lo pronto, hay que enfocarnos en comprender la estructura de una clase. Al menos en este video quiero llegar hasta ese punto, que tú solamente construyas en tu mente la estructura de una clase, que dentro de ellos tiene miembros. Después abundaremos en cada uno de los tipos de miembros que puede tener y que se pueden hacer. Ahora, esta es una clase que yo acabo de crear dentro de la clase principal del proyecto principal. Pero no significa que no pueda crear una clase adicionalmente fuera, incluso nuevo elemento. Y si tú te buscas, vas a encontrar que hay una clase también está acá, como un archivo. Lo voy a llamar perro. Me gustan los perros, a mí no me gustan los gatos, por cierto. Y tengo la clase perro. Entonces yo le puedo poner a la clase perro public int edad, public string raza y quizás un public void morder, que sería mi método morder. Ahora ya tengo una clase perro con una edad, una raza y con un morder. Y a lo mejor desde acá del main voy a crear un objeto, pero observen que tengo un archivo adicional. Cuando yo botón derecho, agregar nuevo elemento, yo pude crear una clase en un archivo independiente. Auto está dentro de mi archivo principal, pero hay veces que necesitas hacer muchas clases, entonces se te va a hacer un cochinero aquí. Lo que hago es básicamente crear un archivo adicional donde yo puedo crear mi propia clase con más calma, independiente del demás código, y no significa que no pueda acceder a ella. De hecho, desde el main yo puedo acceder sin problema a la clase perro. Y vamos a crear no sé, a pequeñín, quizás un chihuahuita por ahí, igual a ni un perro. Y quizás tengo de la clase perro, ¿qué te gusta? Satanás, que es un pitbull negro con cara de te voy a hacer pedazos que tienes ahí detrás de tu casa. Entonces es diferente, ¿no? Y Pequeñín y Satanás son perros diferentes. Aunque son de la clase perro, Pequeñín tiene su propiedad, a lo mejor tiene más que un año. Pequeñín tiene su propia raza, a lo mejor es un chihuahuita. Un pequeño chihuahua, de esos que mastican los perros Doberman, ¿no? Que utilizan como mondadientes. Y Satanás, estátil quiero poner, es de raza Doberman. No sé si escribe así Doberman, pero bueno. Tiene 2 años de edad. Es decir, lo más seguro es que mastique a Pequeñín sin ningún problema. O lo use al menos para quitarse las caries, ¿no? Ok. Lo que tengo aquí es
que yo creo una variable, perdón, un tipo datos perro, mi propio tipo datos. Una clase es eso, un tipo de datos. Bueno, si tengo que pensar un concepto, una clase es un tipo de datos, una clase es una especie de subprograma, una clase es un agrupado de código al cual le damos un nombre, una clase es eso y todo eso y más. Ahora, para yo acceder a una clase, no puedo acceder directamente a una clase. Lo que yo tengo que hacer es crear una variable que controle una nueva copia de esa clase. A esa nueva copia le llamamos instancia y a esa variable le llamamos objeto. En sí, creo yo todo lo que quería explicar sobre la creación de clases. No quería ir muy lejos, no quería dar, tampoco quería durar media hora. Vamos a ver otros videos donde se va a ver más a profundidad cada cosa, cada cosa, cada cosa. Y ahí va a ir saliendo y van a ir asentando lo que es el concepto de clase. Ahorita la intención es solamente crear un concepto de clase que funciona, qué es lo que tiene y más o menos darte una idea en tu mente de cómo lo podrías llegar a usar o al menos de qué es. Creo que es todo lo que quisiera ver, pues creo que es todo, nos vemos. Sigan programando.